Como título a este mensaje le he puesto hasta que Él regrese, hasta que Él regrese, ¿sí? No se olvide de ese título, hasta que Él regrese, ¿sí? Ténganlo ahí en mente, hasta que Él regrese. Ya estamos en Mateo 24, hermanos, versículo 45, ¿sí? Ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día en que no espere, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué introduzco nuestro estudio de hoy con este pasaje? Este pasaje, hermanos, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y aquí nuestro Señor Jesucristo está describiendo, sí, prácticamente los últimos tiempos, Mateo 24 y Mateo 25, ¿sí? Está describiendo los últimos tiempos. ¿Cuáles son los pasajes que anteceden a esto? Los días serán como el tiempo de Noé, ¿sí? Que se casaban, comían y se daban en casamiento, ¿sí? Y como en los días de Lot también, antecede. Entonces los días van a ser malos. Y hermanos, él en el versículo 44 dice un por tanto. ¿Sí lo ven ahí? Ven un por tanto, también vosotros, dice, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y luego empieza a dar esta descripción del siervo fiel y prudente. ¿Sí? Y este siervo fiel y prudente los anima a ser fieles y prudentes y a no ser infieles e imprudentes, hermanos. Lo que está diciendo Cristo aquí es que no debemos de ser infieles ni imprudentes, sino al contrario, fieles y prudentes, hermanos, porque el día en que el Señor venga, por segunda vez, ¿qué dice? Versículo 51 dice, y vendrá el Señor, el 50, perdón, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no espera, la hora que no sabe, y luego dice, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y será el lloro, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, todos los cristianos somos llamados a ser siervos fieles y prudentes. Todos los hijos de Dios somos llamados a ser fieles y prudentes, y esa es una grande invitación que Cristo le hizo a sus apóstoles en ese momento. Pero hermanos, ¿qué creen? Que es una invitación que Pablo le está dando a Timoteo también. Pablo le está dando a Timoteo, le va a decir estas mismas palabras que Cristo lo dijo en esta parábola. ¿Sí? Son esas mismas palabras. Vayamos ahora sí a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al 16. Primera de Timoteo 6, 13, 16.
¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita a la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Lo mismo Pablo le encarga a Timoteo. Recordemos que como hombre de Dios, Pablo le hace le da varias órdenes o varias recomendaciones que hemos visto estos estudios pasados, como el de huye de los falsos profetas, sigue buenas virtudes y pelea la buena batalla de la fe. ¿Verdad que sí? Y hoy, en este momento, en este estudio que vamos a ver, vamos a ver que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de ser fieles a Dios. De ser fieles a Dios, y vamos a ver una siguiente indicación que Pablo le da a Timoteo, la cual está en el versículo 13, en donde dice, te mando delante de Dios. Esa es la siguiente indicación que Pablo le da a Timoteo. Te mando delante de Dios. Es que importantísimo ver, hermanos, que al final de esta carta, Pablo no le dice, sí, te apreciamos y Timoteo, pórtate bien. No, él le dice fuerte, ¿sí? Huye, sigue, pelea. Y ahora le dice, te mando, Timoteo, te mando. Y en esa fidelidad que nosotros tenemos que tener, vamos a ver en qué y cómo tenemos que ser fieles. Y vamos a ver tres cosas que vamos a ver en este mensaje. Número uno, un mandato que hacer. Un mandato que guardar. Y un mandato que es eterno, hermanos. Es eterno. Son las tres cosas que vamos a ver a través de estos versículos. Y con lo primero que vamos a empezar, hermanos, es con el mandato que tenemos que hacer, el mandato que hacer. Pablo, como lo dije hace rato, le dice a Timoteo, te mando, Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. La palabra te mando, hermanos, es un mandato. Es un mandato. Como un militar le dice a sus súbditos, haz esto. No tenemos por qué ir al griego aquí, hermanos, es tan entendible decir te mando. Hay un mandato que hacer. Hay un mandato que tenemos que poner en práctica, hermanos. Y la Biblia está llena de mandatos que tenemos que estar poniendo en práctica. Está llena la Biblia de esos mandatos. Y Pablo le dice, te mando. Pero lo interesante que se me hace, o que tenemos que ver, es que él le dice, yo te ordeno, Timoteo, yo te ordeno. Y se me hace tan importante
que Pablo llame a Dios y a Jesucristo como testigos, hermanos. ¿Sí? Eso es, pero bien importante, hermanos. Este mandato no viene del corazón de Pablo. Este mandato o esta orden no viene de Pablo, hermanos. Por eso él llama y le dice: te mando delante de Dios, que da vida a todos los hombres, o a todas las cosas, y a Jesucristo, que dio el buen testimonio delante de Poncio Pilato. Lo que tenemos que entender antes de entrar a entender cuál es el mandato de Pablo es que Timoteo tenía que entender: Timoteo, esto no es una orden mía, y te voy a poner aquí a los que tienen más autoridad y a los que tienen el verdadero testimonio, y para que te sientas comprometido, Timoteo, a seguir adelante y poner en práctica lo que te estoy pidiendo. ¿Usted se imagina tener a Dios y a Jesucristo de una manera? ¿Qué haríamos, hermanos, si tuviéramos a esas dos personas de la deidad enfrente de nosotros y nos dijeran: te mando delante de ellos? ¿Qué iba a hacer usted? Usted se iba a cuadrar, usted se cuadra. Estando en la presencia, ni siquiera podríamos estar ahí. Caeríamos postrados y decir: sí, Dios, yo lo hago. De esa misma manera, hermanos, estas palabras tienen que comprometernos a nosotros, así como Pablo comprometió a Timoteo a poner oídos y en práctica lo que le iba a encargar. Hermanos, de verdad, hermanos, es algo tan importante tan importante que lo pensemos, hermanos, nosotros. Usted y yo estamos delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y esa misma orden es para nosotros. ¿Sí? Esa misma orden está para nosotros. Y con estas palabras también Pablo tiene que recordarle a Timoteo: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es el Dios que le da vida a todo. Timoteo, tú no te preocupes. Tú obedece. Aquí está Dios delante de ti. Bueno, en forma espiritual, hermanos, no física, para que no me vayan a malentender también. Es el que da vida a todos los hombres, a los hombres y a todas las cosas. Qué grande atributo de Dios, ¿verdad? Y le resalta: Él le da vida a todo, Timoteo. Recuérdalo. Pero también dice: y de Jesucristo. También de Jesucristo. Y luego dice de nuestro Señor Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué le está diciendo? Así como Cristo también dio testimonio, Timoteo, delante de el gobernador de Roma, del gobernador de ese tiempo romano, él no se avergonzó. Y recordemos que la semana pasada también Pablo le recuerda a Timoteo su profesión de fe, ¿verdad? Recuerda su profesión de fe. Y sigamos dando esa profesión de fe y sigamos entendiendo que lo que Dios nos manda a nosotros lo tenemos que hacer delante de quien sea, hermanos. Cristo es nuestro ejemplo. Miren, vamos a Juan 18, Evangelio de Juan,
Evangelio de Juan, capítulo 18. Versículo 33. Dieciocho 33. Ya está ahí, hermano. 18, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33. Dice la palabra de Dios: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Le pregunta. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Y luego las palabras afirmativas: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén, gloria a Dios. Cristo, Pablo le pone de ejemplo a Cristo, dice: a Cristo, Timoteo, hizo lo mismo delante de Poncio Pilatos y él afirmó. Él no quiso convencer a Pilatos de quién era, él afirmó quién era. Amén. Yo soy rey, para eso nací. ¿Verdad que sí? Y luego dice: ¿para qué nació? Para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice? Escucha mi voz. Escucha mi voz. Hermanos, los encargos, las órdenes que Dios nos ha dado, tenemos que hacerlas a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. En cualquier lugar y con cualquier persona. Sea el gobernador, sea el fulano, mangano, perengano, el que quiera, hermano, usted. El que quiera el que para usted tenga un prestigio grande, usted tiene que hablar y decir quién es. Usted tiene que decirlo. ¿Cuántas personas o cuántos cristianos no se amedrentan? No hablemos de gobernadores, hermanos, por cualquier persona. Se amedrentan y no terminamos obedeciendo a Dios. Ay, es que si viste el aspecto que tenía, pues todos tenemos el mismo aspecto, hermanos, ¿o no? Unos somos enojones, otros estamos riendo, otros somos serios. ¿Cuál es el problema, Cande? ¿Todos somos iguales o no? ¿O a poco usted no se ha enojado para que se amedrente contra una persona que está enojado? O que tenga un carácter fuerte, una palabra así. No se amedrente. No tenga miedo, hermano. Y hay muchos cristianos hoy en día que tienen miedo de todo. Están temerosos de todo. Del grupo feminista, de los de la ideología de no sé qué. Tienen temor hasta de las moscas, hermano. Estamos amedrentados, hermanos. Y tenemos que tomar el ejemplo y entender quién es Dios, el que da vida, y qué hizo Jesucristo como ejemplo para los que son de la verdad.
dar testimonio, hermanos. Hacerlo. Pero más que nada, hermanos, entendiendo que Timoteo, que cuando Pablo le dice, te encargo esto delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, es como decirle a Timoteo, no tienes para dónde hacerte, Timoteo. Delante de ellos tienes un compromiso. Delante de Dios tienes un compromiso de obedecer lo que se te dice, Timoteo. Delante de ellos. Si los tuviéramos aquí caíamos fulminados, pero como no los tenemos aquí, hermanos, nosotros, pues no sentimos eso. No lo sentimos. Ese compromiso de obedecer a Dios. Y tenemos que tener ese compromiso de obedecer a Dios. Porque así también nosotros estamos como Timoteo. Así también estamos delante de Dios y de Jesucristo, hermanos. Que no se avergonzó de nada. Me da mucha tristeza ver cristianos que se avergüenzan de su fe. Se avergüenzan delante de algunas gentes. Que porque tienen dinero, que porque tienen prestigio, que porque es un cholo, porque es... Y así estamos. Ay, no, es que me da vergüenza. Compártele a ese hermano, a esa persona. Ay, no, hermano. Ya vio qué cara tiene. Simplemente en el evangelismo, hermanos. A la hora de evangelizar, nos amedrentamos. Vaya que el evangelismo es una orden de Dios. ¿O no? Y todos estamos, ay no, esa persona no. Hermanos, imagínese a Timoteo, entender, enfrentar a los falsos profetas, enfrentar a los malos hermanos. O sea, imagínese a Timoteo. ¿Qué haría usted en su lugar? Para usted no sería fácil llegar, hermano, tú eres un falso. No es fácil, o sí es fácil. Mire, el ejemplo que di la semana pasada del hombre que se levantó. Bien, Josué lo dijo. Lo conocíamos y no sabíamos que iba a llegar a tanto. Pero en un cierto respeto le hicimos, no dijimos nada. Por un cierto respeto, hermanos. Pero entendiendo esto, hermanos, cuando hay que confrontar a alguien, cuando hay que compartir el evangelio, no te tiene que importar nada, hermano. Cuando se tiene que confrontar a los falsos, no nos tiene que importar nada. Nada. Y tenemos tantas órdenes en la palabra de Dios, hermanos, que rehusamos también obedecerlas. Rehusamos obedecerlas. Hermano, que nada te asuste. Dios es el que le da vida a todo. Que nada te avergüence, hermano. Cristo no se avergonzó delante de nadie. Que nadie haga dudar de lo que eres. Cristo no dudó en decírselo a Poncio Pilatos. Pero hay una orden y tenemos un compromiso y tenemos una responsabilidad de acatar esa orden, hermanos. Tenemos esa responsabilidad de acatar todas las órdenes que Dios nos da a través de su palabra. De verdad, tenemos que tener ese sentido de responsabilidad.
Dios y Cristo y el Espíritu Santo están delante de nosotros, hermanos. Y así como Pablo se lo mandó a Timoteo, así a nosotros el Espíritu Santo nos dice hoy: les mando a que obedezcan. Les mando. Les doy estas órdenes. Y por ahí empieza, hermanos, cuando empezamos a entender que tenemos mandamientos en qué hacer, hermanos, tenemos que caminar y ponerlos por obra, hermanos. De ahí empieza, hermanos, los siervos fieles, entendiendo lo que se oye. En el pasaje de Marcos, de Mateo, perdón, de Juan, que dijimos, él dice: para los que oyen mi voz. Para los que oyen mi voz. Muchos estamos, ¿cómo lo puedo decir? Hay muchas palabras en mi mente y cuando tengo una aquí escrita me sale otra. Pero hoy en día estamos light. No los juzgues, no juzgues. Oye, este hermano anda mal. Ya tiene 3 semanas que no llega. Ya tiene 5 semanas que no. No, no lo juzgues. No queremos escuchar, hermanos. Recordemos esas palabras que Cristo dijo en Lucas. Procuren que penetren bien estas palabras. Hermanos, necesitamos procurar que penetren bien estas órdenes de Dios. Si no acatamos, si no ponemos primero a meter esas palabras en nuestra mente, no vamos a ser siervos fieles. No vamos a empezar a ser siervos fieles. Regresamos a Timoteo, hermanos. Regresamos a Timoteo. Y después de decirle estas palabras, Pablo a Timoteo, en donde le dice: te mando. Pero hermanos, ¿qué le manda? ¿Cuál es la orden? Vamos por nuestro segundo punto. Y aquí, hermanos, es un mandato que tenemos que guardar. Es un mandato, son mandatos que tenemos que guardar. ¿Qué es lo que le manda? Versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Que guardes el mandamiento sin mácula y sin reprensión. Que guardes. La palabra guardar significa vigilar. ¿Sí? Mantener en su estado original. Someterse a algo. Poner algo en un lugar seguro, defender y atesorar. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Que guardes. Vamos a traducirlo. Que defiendas, Timoteo. Que atesores, Timoteo. Que pongas en un lugar seguro. ¿Qué tiene que poner en un lugar seguro? ¿Qué dice el versículo 14? El mandamiento, hermanos. El mandamiento. Una cosa es, como dije anterior, en la mente, y otra es guardar el mandamiento, atesorarlo en nuestro corazón, en nuestro ser, meterlo y guardarlo aquí y protegerlo
y defenderlo hasta la muerte, hermanos. Pero cuando hablamos de muerte, todos nos asustamos, dicen, no, yo no, hasta dan un paso atrás, ¿verdad? Yo no. Hay que guardarlo, protegerlo, atesorarlo, hermanos. Y la palabra mandamiento es una prescripción autoritativa, hermanos. Hay un dilema aquí por muchos, y hacen la pregunta de que a qué se refiere con el mandamiento Pablo. Y no hay una especificación como tal, pero entremos al contexto de la carta, hermanos. ¿Cuáles son los mandamientos que Pablo le dio, o las indicaciones que Pablo le dio a Timoteo? Confronta a los falsos profetas, no te enredes en fábulas de palabras, no te enfoques en la avaricia, ¿verdad que sí? Corrige a los que andan mal, defiende la doctrina, ¿no le dice? Ese es el mandamiento, hermanos. Esos son los mandamientos que le está mandando Pablo. Le dice, ahí está Timoteo, atesora esto para que lo pongas en práctica. Pero hermanos, también lo podemos aplicar en una forma general de todos los mandamientos que están en la palabra de Dios. Porque muchos pueden decir, hermano, pero yo no soy pastor para confrontar un falso profeta. Yo no soy pastor para esto. Y ahí sacamos pretexto tras pretexto. No, pero eres un hijo de Dios. Y estos mandatos no solamente son para los pastores, son para todos los que se dicen hijos de Dios. Entonces, si nosotros no atesoramos esos mandamientos, hermanos, y los protegemos hasta la muerte, va a venir un falso y se los va a llevar. Va a venir el pecado y no vas a estar firme, hermano. Va a venir el desánimo y no vas a tener con qué defenderte. Van a venir las tribulaciones y te vas a ir de la iglesia. O te vas a ausentar por 3 meses o 4. Van a venir todas esas cosas. Y si no atesoras esos mandamientos y los guardas y los proteges y los haces tuyos, si no lo haces, vas a estar en la lona, hermano. En la lona. No vas a tener armas para defenderte. Y atesorar, hermanos, atesorar la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, sí. No solamente es que te quedes con ellos aquí en la mente y que los sientas aquí, sino en un uso práctico es hazlos. Ponlos en práctica. Que sean activos, no pasivos. Demuéstralos. Demuestra que de verdadmente en tu corazón, en tu ser, estás atesorando esto así. Así, atesóralo. Pero ¿sabes para qué? Para ponerlo en práctica. Y hay varios versículos, voy a citar varios. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan hay muchos versículos que nos hablan acerca de los mandamientos de Dios. Muchos versículos que nos hablan de los mandamientos de Dios. Juan 14, hermanos, Juan 14, versículo 15, dice, si me amáis,
guardad mis mandamientos. ¡Ay, jole! ¿Atesoras? ¿Guardas? Pero ¿sabe por qué lo vamos a hacer? Este versiculito tan sencillo es: si me amas, tú lo vas a hacer. Si me amas, tú vas a guardar mis mandamientos. Los vas a atesorar, los vas a proteger, los vas a guardar dentro de ti. ¿Para qué? Para dárselos a las personas, para usarlos, hermanos, para ponerlos en práctica. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos, ¿quién tiene los mandamientos de Dios? Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿quiénes los mandamientos? Guárdalos. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Cristo? ¿Por qué no guardas sus mandamientos? Sigo adelante, hermanos. Versículo 23. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, el que ama mi palabra, el que me ama, que dice, guarda mi palabra. ¿Sí? Mi palabra. Eso. De ahí vamos a capítulo 15, versículo 10. Capítulo 15, versículo 10. Si guardares mis mandamientos, ojo, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Me detengo poco, hermanos, aquí, pero mientras hablo, busquen Primera de Juan 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Hermanos míos, amados, Cristo en su evangelio nos acaba de decir, ¿me amas? Cristo nos acaba de decir, ¿me amas? Y muchos decimos, sí, sí te amamos. Sí te amamos, Dios. ¿Por qué no los guardamos, los mandamientos de Dios? ¿Por qué no los guardamos, pues? ¿Por qué es tan difícil, hermanos? Si es cierto que amamos a Dios, ¿por qué no los guardamos sus mandamientos? ¿Por qué los matrimonios están sufriendo? ¿Por qué los jóvenes están sufriendo? ¿Por qué, hermanos? Pero aquí dicen, sí, amamos, te amamos, Dios. Pero en casa está sufriendo. Los jóvenes están sufriendo en el mundo. Y no es por guardar los mandamientos de Dios, sino por el pecado de ellos. Y el matrimonio no es por otra cosa más que por el pecado de ellos de no guardar los mandamientos que Dios puso para el matrimonio. Muchos están sufriendo en el trabajo. Sí, pero están sufriendo no por guardar los mandamientos de Dios. Hay hermanos que llegan a decir, hace mucho tiempo, aquí en Iglesia Bíblica no fue esta persona, pero llegó, y hermano, es que
tengo una grande persecución, hermano. Oh, sufro mucho. Y luego le preguntamos, ¿y por qué estás sufriendo mucho, hermanos? ¿Qué está pasando? Es que me están persiguiendo en mi trabajo. Dijimos nosotros, estás compartiendo el evangelio, ¿verdad? No, hermano. Es que he cometido muchos errores en mi trabajo. Y yo y el otro hermano que estábamos, volteamos a ver y dice, pues, ¿cómo no vas a sufrir esa persecución? Por eso te está doliendo. Porque no es una persecución por obedecer a Dios. Es una persecución por tu pecadote. Y es tan difícil, hermanos, ser humildes a decir, sí, Dios. Esposo, ama a tu esposa. Sí, Dios, voy a amar a mi esposa. Mujer, sométete a tu esposo. Sí, Dios, voy a someterme a mi esposo. Padres, no exasperéis a los hijos. Sí, vamos a no esperar a los hijos. Hijos, no sean rebeldes, no sean respondones con los padres. Sométanse. Sí, Dios. Pero ya en el hogar, todo es diferente. ¿Sí o no? Todo es diferente. Porque aquí levantamos las manos y decimos, gloria a Dios, sí, amén, sí, yo los guardo, yo los tengo, pero ni un milímetro de ellos queremos obedecer. Entonces no amamos a Dios, hermanos. No lo amamos. Métaselo en la cabeza. Si usted es un hermano desobediente, no lo ama. Ya estamos ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. 2, 3 y 4. Dice, y en esto sabemos nosotros, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Y la verdad no está en él. Entonces, todos aquellos que aquí dicen, sí, amén, sí, gloria a Dios, sí los tenemos, pero no haces ni un milímetro, hermano, estás en este versículo, en el versículo 4. La verdad no está en ti. Sí, hermano, definitivamente. Yo entiendo cuando es una lucha, entendemos, hermano. Pero ya deliberadamente, hermanos, no se puede coincidir. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, 3, 24, hermanos. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, hermanos, si el Espíritu nos da ese testimonio y tenemos al Espíritu, ¿por qué es tan difícil poner en práctica los mandamientos de Dios? No solamente son los de matrimonio, hermanos, hay mandamientos que tienen que ver con la congregación también. Sí, no nada más son los de matrimonio, hijo, trabajo, son los que tienen que ver con la congregación, con nuestra propia vida personal, hermanos. No dejar de congregarse, y muchos no se congregan. Ser santos, que tiene que ver con lo decía mi hermano Josué en el principio, y no nos estamos santificando.
Amaos unos a otros. Y estamos condicionando el amor unos con otros. Ay, aquel no, porque no tengo amistad con él. Y estamos condicionando cada una de las cosas. Por ejemplo, hacer justicia. Terminamos siendo injustos. ¿Verdad que sí? ¿Y qué podemos decir? Hay muchísimos, hermanos. El evangelismo, que lo dije hace rato. Todos esos son mandatos de Dios, hermanos. Son mandatos de Dios. Y lo que he visto, hermanos, que nos pasa como a los del Antiguo Testamento siempre. Nos pasa. Sí, Jehová es Dios. Sí, seguid a Jehová y sus mandamientos. Pasaron 2 años, pasaron 3 años y empezaron a ofrecer en los lugares altos. Nada más échenle un ojo a los reyes y a las crónicas. Desde Samuel, desde primera y segunda de Samuel hasta el exilio, hermanos, échenle un ojo nada más. Sí, Dios, sí. Llegaba un rey bueno, se volvían a Dios. Llegaba un rey perverso, todos a ofrecer sacrificio a los ídolos. Ese es nuestro corazón, hermanos. Eso lo podemos decir del Antiguo Testamento. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Que no debería de hacérsenos difícil decirle a Dios, sí, Dios, a tus órdenes. Y voy a exagerar, hermano. En cada milímetro de mandamiento que hay aquí, hermanos. ¿Sí? Cada milímetro de mandamiento. Y son mandamientos prácticos, hermano. No vamos a estar como los adventistas, ¿verdad? Que idolatran el único mandamiento del sábado. Y solamente se están peleando por cumplir el sábado. Y la verdad es que ni lo cumplen, hijos, ni lo cumplen, hermanos. Tantito peor. Hermanos, tenemos un compromiso grande delante de Dios. Así como Pablo le dice a Timoteo, asimismo nosotros, que guardemos los mandamientos de Dios. Pongamos, hermanos, en práctica. Yo sé que hay luchas en nuestras vidas. Yo sé que a veces hay situaciones, pero hermanos, no dejemos de dar testimonio de lo que somos. Y eso se va a reflejar en su vida y en mi vida, su comportamiento, mi comportamiento, mis pensamientos y mis palabras se van a reflejar y sus palabras vamos a reflejar si de verdadmente amamos o no los mandamientos de Dios. Muy bien, pero miren, hermanos, regresamos a Timoteo. No es un punto, sino entendiendo esta verdad, hermanos, entendiendo esta verdad de los mandamientos de Dios, dice Pablo en el versículo 14, dice que guardéis los mandamientos y el mismo Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo es que lo tiene que guardar? Hermanos, tenemos que entender cómo. Y Pablo dice, sin mácula ni reprensión. Sin mácula ni reprensión. La palabra mácula, ojo hermanos, tiene que ver con nosotros. Los mandamientos son inconmovibles, esos no se mueven, no cambian, no mutan, no cambian para nada. ¿Sí? Los mandamientos de Dios no cambian, hermanos. Va a decir un adventista, ya ve, entonces el sábado, hermanos, sí, pero ustedes ni lo guardan y nosotros somos el descanso en toda la semana porque Cristo es nuestro descanso. Bueno, mi hermano Jesse subió un video muy bueno acerca de ese tema, pero no lo voy a hablar aquí, hermanos. ¿Cómo debemos de guardar eso?
Esos mandamientos, hermanos, estas dos palabras también tienen que ver con nosotros. Sin mácula. La palabra mácula, sin mácula, significa sin defecto, sin alteración, sin mancha, hermanos. La pregunta es, ¿cómo es que nosotros llegamos a manchar los mandamientos de Dios? Bueno, tengan en mente esa pregunta. Y luego dice, ¿cómo? Sin reprensión. Esa palabra significa sin censura y que no puede ser reprendido, hermanos. Nosotros manchamos los mandamientos de Dios y los censuramos. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo los censuramos y los manchamos? No cumpliendo los mandamientos de Dios. Los censuramos agarrando medias verdades. Agarrando solamente los que a mí me agradan. Así es como los censuramos y los manchamos, hermanos. Mi hermano Juan Carlos subió un video ahí en el de los varones, en el grupo de los varones, de un predicador que empieza a arrancar las hojas de la Biblia. Él empieza a decir varios mandamientos y él dice, es que ese no me gusta. Y luego otro mandamiento y ese no me gusta. Y arranca las hojas de la Biblia. Hasta dice, pastor, rompe la Biblia. ¿Sí? Las empieza a arrancar y termina así. Así, mire. De una Biblia así, termina con unas 3 hojitas y la pasta así. ¿Sabe por qué? Porque tengo que someterme a mi esposo. Eso no me gusta. Arranca la hoja. Tengo que congregarme. Eso tampoco me gusta. Son unos hipócritas los hermanos. Arranco la hoja. Y cada versículo, mandato que no nos gusta, lo empezamos a arrancar. A lo mejor usted no lo arranca, pero usted dice, no, ese no, pásale. Es así como lo manchamos, hermanos, sin mácula y sin reprensión. Sin mácula, hermanos, y sin reprensión. Es un compromiso que tenemos delante de Dios. Dice Efesios 5:27, acompáñenme a Efesios 5:27. Unas hojitas allá atrás, Efesios 5:27. Y somos tan astutos que vamos seleccionando este mandamiento sí, este mandamiento sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. No hay mandamiento, hermanos, excepto las leyes ceremoniales del pueblo de Israel que han cambiado, hermanos. Y el sábado, hermanos. O sea, no cambia, o sea, no es abolido. ¿Sí? No es abolido, hermanos. No hay un mandamiento, hermanos, que cambie, que sea diferente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nosotros empezamos a ser selectivos, con uno sí, con otro no. Y a lo mejor hasta, lo voy a decirlo, a lo mejor me van a apedrear algunos.
inconscientemente lo hacemos. Evitamos someternos a los mandamientos de Dios. Los manchamos con nuestro mal testimonio, hermanos. Soy cristiano. Usted es cristiano. Primero cambie su lenguaje y dígame. Y los censuramos emitiéndolos. Pero hermanos, Efesios 5:27 dice, voy a leer desde el 26, hablando de la iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así debe de ser la iglesia de Jesús. Debemos de caminar hacia la eternidad, hermanos, de esa manera. Pero sin embargo nosotros no estamos en esa condición. Estamos manchando y estamos censurando los mandamientos de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Colosenses 1, 22. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos a nosotros sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Hermanos, Dios posicionalmente nos presenta sin mancha e irreprensibles. Pero en la práctica no somos irreprensibles, hermanos. Manchamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Sí, esa. Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La pregunta que te hago, ¿estás resplandeciendo como luminar? ¿Estás resplandeciendo como luminar? Espero que sí, hermanos. Espero que sí. ¿Por qué? Porque somos sin mancha e irreprensibles. Hermanos, Pablo sabía que estamos en una generación perversa. Y hoy en día estamos en una generación mega perversa. Sí, mega perversa, hermanos. Así como la palabra gran tribulación significa megatilipsis, mega perversa es esta generación. Porque entre más se va haciendo más pecaminosa, hermanos. Entre más avanza se va haciendo más pecaminosa, hermanos. Y nosotros no hemos acatado el mandato ni las órdenes de Dios de decir, santifícate, da testimonio, predica el evangelio. Estamos ahogados en nuestros propios pecados y en nuestros propios problemas. Un ejemplo, las peticiones de oración, hermanos, en su mayoría son por causa de nuestros pecados. Esa es la verdad, hermanos. Eso es por causa de nuestros pecados. No por una persecución y se levante, Dios, ore a Dios. Bueno, sí ha habido.
Me apedrearon, hermano, por predicar o por dar testimonio de Jesús. Sin palabras, ¿verdad? Sin palabras. Entonces, una persona fiel, un siervo fiel, es aquel que guarda y atesora los mandamientos de Dios. Los atesora, hermanos, los guarda, los pone en práctica. Ese es un siervo fiel. Regresamos a Timoteo, hermanos, para ir por el final. Hermanos, este mandamiento es un mandamiento eterno. Es un mandamiento eterno. Dice, voy a leer desde el 14 para entender el contexto, que guardes el mandamiento sin mácula y ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, la honra, el imperio sempiterno. Amén. Estos mandamientos de los cuales hablamos, aún los que van introducidos en la carta de Pablo a Timoteo, no son temporales, hermanos, son eternos. Son hasta la venida del Señor Jesús. Cuando estamos hablando de la venida del Señor Jesús, es un tiempo glorioso, hermanos. Y estos mandamientos no solamente es para esta generación, sino han sido para todas las generaciones de cristianos y para las que va a haber hasta que el Señor regrese. Y a nosotros nos toca ponerlos en práctica, hermanos, hasta la hora de nuestra muerte, si no nos toca la segunda venida del Señor Jesús. Hermanos, es tan glorioso esa venida de Cristo que para Pablo, para los apóstoles, para los cristianos del primer siglo, la venida del Señor Jesucristo la esperaban de una manera inminente. La esperaban de una manera inminente. ¿Qué quiero decir con eso? Que ellos creían que iba a manifestarse en poco tiempo. Que ellos creían que se iba a manifestar de la noche a la mañana. Y ahora pues hay más estudio escatológico, hermanos, y muchos se empiezan a ver las señales y dicen otra cosa. Dicen otra cosa porque han estudiado la escatología o hemos estudiado la escatología y vemos que hay eventos por futuros. Pero hermanos, que esos eventos, que ese estudio escatológico no quite de nuestra mente que tenemos un compromiso con Dios y tenemos que tener en mente que Cristo va a regresar en un momento, hermanos. Si no nos toca esa segunda venida, te va a sorprender a la hora de tu muerte. Te va a sorprender a la hora de tu muerte. Y tienes un compromiso de que tú no, tienes que tener en mente, tú no sabes cuándo vas a morir. Tú no lo sabes. Hoy mueren jóvenes, hoy mueren niños, hoy mueren adultos, hoy mueren de todas las edades, hermanos. Y nunca sabemos cuándo vamos a morir. Y si tú dices, es que en la escatología dicen que todavía faltan eventos por venir, y ¿sabes qué? Vas a estar como el siervo infiel, golpeando, maltratando y haciendo otras cosas, diciendo, al cabo mi Señor tarda.
A lo mejor no lo pensamos así, pero ¿sabe qué? Así vive usted. Así vive usted. Mañana me pongo a cuentas con Dios. Mañana empiezo mi devocional. Mañana. Y no sé cómo se le llama esto, pero es algo que todos experimentamos, que decimos mañana y mañana no llega. Y pasaron 3 años y el mañana nunca llegó. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? ¿Así quieres ser sorprendido por Dios? Entonces, tenemos que entender, hermanos, que no debemos de actuar como el siervo infiel. Hoy en día, hay pastores que golpean a sus ovejas, hermanos. Hay pastores que los están golpeando. Hay hermanos que están haciendo lo mismo. Hay hermanos que están en el pecado, en la perversión, descuidándose espiritualmente. Y no tienen en mente que mañana podría ser el último día que puedan vivir. No lo sabemos. Pero la salvación no se pierde. Bueno, a lo mejor si tú vives como un hijo del diablo, ¿podemos decir que tienes la salvación? Y empezaría un debate, ¿verdad, hermanos? Hermanos, y esta venida tan importante, que el apóstol Pablo revienta en una doxología grandísima acerca de Cristo y de nuestro Dios Todopoderoso. Al ver esta verdad, ese tema emocionaba a Pablo. Ese tema emocionaba a los apóstoles. A los cristianos del primer siglo los emocionaba. Y que irrumpen una doxología es grandísima esta doxología, hermanos, que si la predicamos punto por punto es una serie, hermanos. Está tan hermosa, donde la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, el cual a su tiempo mostrará el soberano Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, el que habita la luz inaccesible, a quien ningún hombre puede ver, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Se emociona el apóstol Pablo al escribirle a Timoteo: Timoteo, ese es nuestro Dios. Es un Dios inmutable. Es un Dios que no cualquier hombre tiene acceso a Dios, sino solo aquellos que entran por medio de Jesucristo. Irrumpen esas acciones de alabanza hacia nuestro Creador, hermanos. Irrumpe con un grande alegría, hermanos. El tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A mí me gusta el tema, hermanos, y créame que no me voy a meter a ese tema, pero me encanta este tema, hermanos. Hermanos, ese tema nadie va a saber cuándo viene nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe, hermanos. Nadie sabe la hora, nadie sabe, solo hay señales, pero nadie sabe, hermanos. Y qué bueno, ¿verdad?, que nadie sepa. Porque tenemos que vivir como esos apóstoles, creyendo que va a venir mañana. Entonces, toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida, hermanos, tenemos que estar cumpliendo los mandamientos de Dios. Hermanos, los mandamientos de Dios no pasan de moda. No pasan de moda los mandamientos de Dios.
Nos toca ponerlos en práctica a todos los que nos llamamos hijos de Dios o hombres de Dios. No pasan de moda. Hoy en día hay muchas iglesias pragmáticas que muchas cosas dicen, eso era de anteriormente. Eso es del Antiguo Testamento. No, nosotros estamos en la gracia. Y agarran la gracia como pretexto, hermanos. Y empiezan a dejar mandamientos fundamentales. Y empiezan a enseñar a sus congregaciones. No importa, Dios sabe, Dios es amor. Dios lo entiende. No, hermanos, Dios sí lo entiende, pero va a haber una reprensión para todos esos, porque los mandamientos de Dios no pasan de moda. Para nada pasan de moda. ¿Sí? Hermanos, y muchos están tolerando el adulterio, están tolerando las mentiras, están tolerando el robar, están tolerando muchísimas cosas y dicen, Dios es amor. Sí es amor, hermanos. Y si Dios es amor, lo acabamos de ver en Juan, y en primera de Juan, guarda sus mandamientos. No hay otra. Los mandamientos, hermanos, o como el de perdonar, ¿verdad? No quiero dejar de lado ese de perdonar, porque todos batallamos con eso. Pero hermanos, los mandamientos tampoco se van de vacaciones, ¿eh? No se van de vacaciones los mandamientos. Si usted se va de vacaciones, se va con ellos, porque los quiere atesorar, ¿verdad que sí? Pero muchos dicen, estoy de vacaciones en esto. ¿Sí? ¿Cuántos testimonios no escuchamos de pastores que van y viajan y están en adulterio, hermanos? Pues, se fue de vacaciones y allá hacen todo y allá caen en pecado. Pues, también en los mandamientos de Dios se quedaron en casa, ¿verdad? O se fueron de vacaciones, ¿verdad? Los mandamientos. Se fueron de vacaciones y se quedaron en casa. No, hermanos. Son para siempre. Siempre. Hermanos, otra cosa es, los mandamientos de Dios no son eventuales. No solamente es practicarlos aquí en la iglesia, cuando estoy en el estudio de las mujeres, cuando estoy en el estudio de los varones, cuando estoy en el estudio de padres. No son temporales a nada más aquí a la iglesia. Si usted los atesora, usted va con ellos, hermano. No son eventuales. Y muchos que militan en el cristianismo toman los mandamientos como eventuales. Aquí sí, allá en casa no. Aquí sí, allá en el trabajo no. Aquí sí, allá en la escuela no. Ese no es un juego. Acompáñenme a Apocalipsis para ir terminando, hermanos. Apocalipsis 21. Versículos 7 y 8. Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahí todos estamos diciendo gloria a Dios. Versículo 8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ojo con eso de mentirosos, porque usted puede decir que es uno aquí y ahí en su casa es otro, usted es un mentiroso. No, de verdad, a mí no me apedree, hermano. Pero eso es una verdad. Eso es ser mentiroso. ¿En dónde va a ser el estado
de los mentirosos? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchos que le juegan al cristianismo van a estar ahí en el lago de fuego. No fueron hijos de Dios. No fueron hijos de Dios. Entonces, hermanos, ahí mismo, en Apocalipsis 22, 12. 22, 12. Dice, he aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Entonces, Él viene y a todos los siervos fieles, según sus obras, los va a recompensar. Y a los que son infieles, como en la parábola que leímos como introducción, van a estar en el versículo que leímos anteriormente. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. ¿De cuáles somos, hermanos? ¿De los que guardamos los mandamientos de Dios? ¿O de los que jugamos a guardar los mandamientos de Dios? ¿De quiénes somos? ¿Cuáles somos? ¿Los que estamos comprometidos en obedecer el mandato de Dios? ¿Con atesorar los mandamientos de Dios? Y que entendemos que toda nuestra vida, hasta que lleguemos a la presencia de Dios, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. ¿Somos de esos? Gloria a Dios. Pero si no, ese es tiempo de que te arrepientas. Si tú eres de los que no obedecen y no guardan los mandamientos de Dios, es tiempo de que te arrepientas. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Dios está siempre, desde el Antiguo Testamento, está estirando la mano, hermanos. Arrepiéntete, arrepiéntete. He aquí que vengo pronto. He aquí que vengo pronto. Arrepiéntete. Entonces, hermanos, pensemos y reflexionemos quiénes somos. Vamos a orar.